Bienvenidos un día más a tu canal de cocina saludable, Cocinando con Ampi. Hoy vamos a hacer, puesto que ya está cerca San Juan, la noche de San Juan, le llaman coca de San Juan. Yo le voy a llamar torta de San Juan, porque en realidad es un pan enriquecido que lleva leche, lleva huevo, lleva mantequilla. Pero es un pan dulce, ¿de acuerdo? Entonces yo le voy a llamar torta. Es muy fácil, así que la voy a poner hoy viernes para que os dé tiempo el que quiera, pues hacer para la próxima semana, que es la noche de San Juan, ¿de acuerdo? Así que nada, manos a la obra, ¿vale? Dicho esto, voy a pasar a mostrar los ingredientes. Tenemos harina, en este caso le voy a poner de fuerza, porque la tiene más gluten y va a subir más. Entonces la harina de fuerza se pone en aquellos panes que queremos que la masa suba. ¿Cómo sube? Con la levadura fresca de panadero. ¿Qué pasa para que la levadura no se muera? Mantenerla alejada de la sal. Entonces, siempre que hagáis una masa, yo os recomiendo que la levadura y la sal, cuanto más lejos mejor. Eso sí, el azúcar sí tiene que estar con la levadura, porque la levadura se alimenta del azúcar para hacer crecer y levar en nuestra masa y salga una masa alveolada y subidita. Vamos a poner una poquita leche, vamos a ponerle 2 huevos y un poquito de esencia de vainilla, y luego al final, lo último de todo, es la mantequilla, ¿de acuerdo? Una mantequilla de calidad. Bueno, pues esto va a ser los ingredientes de nuestra masa, ¿vale? Bien. Para la decoración de nuestra torta de San Juan tenemos crema pastelera. Os dejaré el enlace de la receta de mi crema pastelera. Azúcar, ¿vale? Un poquito de... le voy a poner almendras laminadas. Un huevo para pintar, para pincelar. Y aquí tengo una fruta escarchada, que la vamos a poner también, ¿de acuerdo? Parecido al roscón de Reyes, y así la vamos a hacer, ¿de acuerdo? Pues venga, dicho esto, vamos al lío. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a echar la harina en nuestro bol, así. Nuestra levadura fresca de panadero la vamos a desmenuzar. La sal, lejitos de la levadura, así que la voy a poner en un extremo. Y el azúcar la voy a poner en el centro, ¿de acuerdo? Que es donde he echado la levadura. Ya sabéis que el azúcar y la levadura siempre deben ir juntas, pero la sal no. Un chorrete de vainilla. Vale. Vamos a poner una poquita de leche. Y los huevos. Nos aseguramos que no caigan cáscaras. Y enseguida vamos a tener una torta de San Juan impresionante. Bueno, vamos apretando y ahora ya está, se acabó. La mantequilla es lo último que vamos a poner y la vamos a amasar. Bueno, ya está, paramos. Y ahora vamos a poner la mantequilla, ¿vale? La tengo a temperatura ambiente, empomada. Empomada, tiene la textura como una pasta de dientes, para que hagáis una idea, ¿vale? Mirad, está en su punto, ¿vale? Pues venga, la vamos a poner. Y seguimos amasando hasta que se forme una masa homogénea, lisa y pegajosa. Tiene que estar pegajosa, ¿eh? Luego veremos cómo tenemos que hacer para que no se nos pegue en las manos, ¿vale? ¿Veis? Hemos terminado. Mirad, esta es la textura, la consistencia que tiene que tener nuestra masa, ¿vale? Mirad, así. Bueno, ahora vamos a echar un chorrete de aceite en la superficie de la mesa. También nos vamos a poner aceite en las manitas para que no se nos quede pegado, porque como he dicho antes, es una masa pegajosa. Mirad qué delicia de masa, mirad qué textura suavecita, elástica, pegajosa también, como he dicho, pero tiene que ser así, ¿de acuerdo? Bueno, ponemos un poquito de aceite y la vamos a trabajar bien. Solo vamos a bolearla
y dejarla en el mismo bol pues una media horita, ¿vale? Aproximadamente, hasta que leve un poquito, ¿vale? Y esa levadura haga el trabajo, porque va a ser la primera fermentación. Como he dicho antes, esto es un pan enriquecido y por lo tanto hay que hacer el trabajo de un pan, ¿vale? Venga, en el mismo bol ponemos un poquito de aceite para que no se nos adhiera al bol, y la vamos a dejar ahí fermentando, como hemos dicho, para que leve y aumente su tamaño, pues una media horita. ¿Que os pasáis 10 minutillos más? Pues bueno, eso todo va a depender de la temperatura del ambiente. Como ahora tenemos calor, con media horita y con la levadura que le va a ayudar al proceso de fermentación, pues creo que será suficiente, ¿vale? Venga, pues nada, media horita. Pasado el tiempo, vamos a darle forma a nuestra torta, ¿vale? Venga, ponemos un poquito de aceite. Recordad que es una masa pegajosa y se nos va a quedar adherida a la mesa y a las manos, entonces para evitarlo es muy fácil con unas gotitas de aceite, ¿vale? De oliva virgen extra. Venga, no hay que amasar. Ha aumentado el tamaño, ¿veis? Mirad qué delicia, mirad qué elástica, mirad qué maravilla de masa. No me digáis, mirad. Bueno, pues le vamos a dar la forma. Vamos a coger la bandeja con papel sulfurizado. Le vamos a poner unas gotitas también al papel para evitar problemas. Yo sé que ya no se va a pegar, pero mirad qué maravilla, qué belleza de masa. Y al papel ya le vamos a dar la forma. Le damos la forma, ¿vale? Ahí. Yo se la voy a dar oval, que es la forma tradicional, ¿vale? Aunque le podéis dar la forma que deseéis, ¿vale? Venga, ahí le damos la forma y con las manitas vamos a ir aplanando. No hace falta rodillo, a mí me gusta con las manitas, pero que si tenéis un rodillo y queréis usarlo, ya sabéis, le dais unas gotitas de aceite a la superficie del rodillo para que no se os quede pegado y solamente darle la forma, ¿veis? Tenéis que respetar un grosor de un dedo, No queremos una torta muy elevada porque es una torta de San Juan. Así. Y ahora vamos a tapar con un paño limpio y dejamos una hora para que haga su segunda fermentación. Ya ha pasado una hora, ¿veis? Mirad, ha crecido, ha engordado el grosor y ahora con un huevo batido vamos a pincelarlo, ¿vale? Para darle ese toque especial. Bueno, pues hacemos la decoración con la crema pastelera, la lluvia de almendra laminada, el azúcar y la fruta confitada y listo. Lo metemos en el horno precalentado a 180 grados sin ventilador, arriba y abajo, durante 30 minutos. Y este es el resultado maravilloso de nuestra torta de San Juan. Mirad qué maravilla. Cortamos, ¿veis? Mirad qué delicia. Qué tierna está, mirad, blandita, blandita, y mirad cómo rompe. Qué delicia. Y aquí tenemos nuestra torta para la noche de San Juan. Aprovecho para felicitar a todos los Juanes y Juanas, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, ese dedito para arriba. Si no te has suscrito aún, hazlo, es gratis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!